Buenas tardes, familias. Ya es la una aquí y como cada jueves estamos en directo en la comunidad Creciendo con las Palabras para impulsar el lenguaje de tu hijo. Coméntame si estás viendo este directo ahora mismo, ponme vivo, y si estás viendo la grabación, escribe grabación, así sabré si estás aquí. Sobre todo si estás en vivo, apunta vivo, ¿vale? Y también veré algunos comentarios cuando acabe un poquito lo que quería explicar hoy. El directo de hoy parte de frases, cosas que me dicen mis familias, las familias que llegan a mí, familias que consultan conmigo y me dicen que no entiendo a mi hijo, que mi hijo solo dice 4 palabras, no entiendo nada más de lo que dice, no dice nada más, o que mi hijo dice cosas pero no le entiendo. Y otra cosa que me dicen, además, le hago repetir y no lo sabe repetir tampoco. Mira que le digo tal, tal, y no me repite. Le digo mano, y no me repite mano. O lo repite pero lo dice mal. ¿Cómo es posible todo esto? Entonces voy a explicar un poquito qué hay detrás de todo esto y qué cosas debemos hacer y qué cosas no deberíamos hacer, ¿vale? Entonces, por un lado, no entender a tu hijo cuando empieza a decir sus primeras palabras puede ser, entre comillas, normal. ¿Por qué? Porque los niños cuando empiezan a hablar sus primeras palabras, normalmente suelen decir solo una serie de sonidos del habla, que serían los más típicos, los más fáciles, son la M, la P, la B, la T y la vocal, por ejemplo, A, ¿vale? Entonces, por eso, cuando los bebés hacen los balbuceos, generalmente los balbuceos son ma, 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 pa, 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 ba, 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 ta, ta, ta. Es lo más típico. M, P, B, T, básicamente ya. Cuando empiezan a decir sus primeras palabras, hay niños que ya tienen un repertorio mucho más grande, ya pueden decir otros fonemas, otras vocales, pero hay niños que no, que tienen un repertorio de fonemas, de sonidos muy restringido. Por lo tanto, imagínate que quiere decir sol, pero no sabe todavía decir ni la S ni la E. Entonces, sol si lo dice, lo va a transformar en algo, ¿vale? Entonces, si tu hijo, por ejemplo, no sabe decir la S, si todavía no ha salido nunca su S, ¿vale? Por mucho que le hagas repetir una palabra que tiene la S, no va a poder, ¿vale? Entonces, por un lado eso, las primeras palabras, los primeros fonemas, lo que se llaman procesos fonológicos, que es que cuando el niño ya está hablando más, hace unas sustituciones en los fonemas que hace que a veces cueste mucho de entenderle, porque sustituye una letra por otra. En vez de policía, dice tía. Eso es acortar la palabra, ¿no? Pero en lugar de, por ejemplo, miel, que es difícil, pero dice mien y la L se transforma en una N. O en lugar de casa, dice tata. Es todo tes, ¿no? Y en cambio, otras veces sí que dice, no sé, a lo mejor hace el sonido del gallo, kikiriki, no tan largo quizás, pero kiki, y hace la K, pero en cambio en casa dice tata, y dices, ¿por qué todo esto? ¿Cómo es que él sabe decir el sonido K a veces, pero en algunas palabras no lo dice? Lo mismo con la S, a veces suena, a veces sí que sale la S, pero luego dice ti al sí, o dice tol al sol. Todo esto pueden ser procesos normales del desarrollo. Los niños, lo más importante para ellos es comunicarse, es decir, hablar, decir cosas. Si para decir cosas necesitan simplificarse el habla, que no lo hacen de manera consciente, esto es rapidez completa, es su cerebro que va haciendo todo esto, ¿sí? Si para ellos es prioritario comunicarse, aunque lo que digan tenga estos procesos, pues está bien. Es decir, el niño quiere comunicarse y quiere hablar, ¿vale? Entonces, de verdad, no es lo mismo un niño que me digas que no dice nada
a un niño que me digas que sí que dice, pero no le entiendes. Este segundo niño ya está diciendo cosas. Estamos un paso más avanzado. El niño quiere decir cosas y está diciendo cosas. Que luego no se entienda perfectamente, podría explicarse por esto que acabo de decir, de que hacen cambios para simplificarse el habla. Entonces, por ejemplo, onomatopeyas al principio, que hagan sonidos del perro, guau, guau, del coche, rum, rum, y hagan muchas onomatopeyas, ¿está bien o está mal? Te hago la pregunta para que, si quieres responder, para dejarte reflexionar, que no responda yo todo el rato. Pero respondo, está bien, está perfecto que hagan onomatopeyas, porque están expresando y además están haciendo sonidos, eso es bueno, ¿vale? Ellos hacer onomatopeyas, no digo que tú hables con onomatopeyas, que tú le digas el guau guau, eso no, ¿eh? Tú el perro hace guau guau, bien, pero tu hijo dice guau guau de momento, vamos bien, está expresando, ¿vale? Que reduce todas las palabras, solo suenan como una o dos sílabas. Al principio también es normal. Hay un paso en el desarrollo que es empezar a poder hacer 3 sílabas o 4. Y cuando se da ese paso es cuando van a poder empezar a unir palabras para hacer frases. Porque si el niño todo lo reduce a una sílaba o a dos, todas las palabras son cortitas, todo lo reduce, todo dice la última sílaba, por ejemplo, en este momento del desarrollo no va a poder hacer frases. Porque para hacer frases tenemos que decir varias sílabas seguidas. Y si él solo está diciendo una o dos, estamos en un paso previo, no hemos llegado a ese punto, ¿vale? Entonces, saber todo esto es importante para poder acompañar adecuadamente a nuestro hijo en su etapa de desarrollo. No podemos esperar cosas, si estamos en una etapa aquí, no podemos esperar cosas de aquí. Entonces, hacerle repetir algo, él está aquí, que en realidad está en este nivel, no le ayuda. Al contrario, le frustra, porque él está en este nivel. Y nosotros le decimos que repita una palabra que está en este nivel que todavía no ha llegado. Porque por edad, por ejemplo, no le toca. O porque a lo mejor le está costando y no puede. Haciéndole repetir, no le ayudamos, le frustramos. ¿Vale? ¿Qué más? Entonces, lo de que le hago repetir, ya está. Primera estrategia, no hagas repetir a tu hijo. Porque, una, no sabes si realmente va a poder repetir eso, si es realista en el nivel de desarrollo en que está. Por lo tanto, mejor no lo hagas, porque como no sabes si es realista o no, si le estás haciendo algo que no es realista, ¿qué estás consiguiendo? No le estamos ayudando. Hay muchas otras maneras de comunicarnos con nuestro hijo y de acompañarle en este proceso que no le van a poner en esa situación de tienes que hacer esto en lo que no estás preparado, sino que vamos a darles la ayuda que pueden absorber y que de verdad les va a hacer que sigan avanzando, pero no que se sientan, ups, esto yo no puedo, y que se frustren y que se enfaden. Si estás, otra cosa importante, si tú percibes mucha frustración en tu hijo porque no se le entiende y porque no le entiendes, es momento de consultar, porque algo está pasando. Una, a lo mejor tu hijo no se está pudiendo expresar como debería por edad. Y dos, tú tampoco estás pudiendo entender bien qué es lo que necesita. Por lo tanto, con una ayuda de cara a poder observar mejor cómo es su lenguaje, en qué nivel está, y ayudarle a pasar al siguiente nivel que le toca, va a mejorar la comunicación en casa y va a mejorar que tu hijo no se frustre ni se enfade tanto y que tú también estés más animada de poder hacer algo que sí que le está ayudando. Otra cosa que hice una pregunta antes de hacer este directo era, de cara a contar las palabras que nuestro hijo está empezando a decir, es bueno tener un registro, es muy interesante contar todas las palabras, porque en función de cuántas palabras
aumenta en un mes, por ejemplo, podemos ver si la evolución es buena o es lenta, ¿vale? Entonces, sobre este tema ya he hablado, ya tienes más contenidos en la comunidad, pero es bueno hacer este registro. El problema es, ¿haces bien el registro? Por ejemplo, te dije, apunta palabras que no están claras. Si dice tía para policía, cuenta. Que ya mejorará y queremos que mejore, pero cuenta. Que dice onomatopeyas, cuentan. Que es un niño bilingüe, trilingüe, que habla 2, 3 lenguas y dice yes y sí. Pues yes y sí cuentan como 2 palabras, no una, son 2, porque son diferentes. El niño ha tenido que decir yes y sí, son 2 palabras. Significan lo mismo, pero son 2 palabras, cuentan como 2. O sea que tengo familias últimamente estos días, por eso me he inspirado para hacer este directo, que me dicen, mi hijo solo dice 4 palabras. Mamá, papá, agua y el nombre del perrito, o algo así, ¿vale? Pero luego empiezo a hablar con ella, con la mamá, y me dice, sí, también dice tal y cual, pero no las cuento porque es que las dice mal y no se le entiende, pero bueno, sí que sé qué es eso. Digo, no, eso son palabras. ¿Que no se le entienda? Bueno, es porque a lo mejor está en un proceso de desarrollo de estos cambios tan grandes en los sonidos, o quizás sí que le está costando mucho el tema de sacar sonidos. Vamos a ver lo que está pasando, pero contarla la contamos. No es lo mismo que no diga nada a que la diga mal. Es mejor decirla mal que no decir nada. O sea, siempre es mejor decirlo aunque sea mal, porque decirlo significa que lo está expresando. Luego ya le ayudaremos a que mejore, ¿vale? Entonces, por eso. Y otra cosa, por ejemplo, apuntar palabras. Hay niños que realmente tienen un desarrollo muy lento del lenguaje y que dicen una palabra un día y ya no la vuelven a decir más, de momento, ¿eh? Vale, esto es un signo que deberíamos observar muy bien. Niños que solo dicen una palabra una vez y no la vuelven a decir, o que decían palabras y las dejan de decir, también consulta ya, ¿vale? Pero aparte de eso, igualmente también sé que hay niños que tardan mucho en volverla a usar. Yo le contaría, porque la ha dicho, si acaso la apuntas y dices, la dijo un día, vale, pero la apuntas, porque la dijo, tuvo la capacidad de decirla en ese momento, existió, ¿sí? O sea, no es incapaz de decirla, porque la dijo, ¿vale? Es diferente, ¿sí? Muchas cosas, ¿verdad?, que se tienen que mirar. Bueno, esto era lo que quería decir en cuanto a cuidado con cómo contamos las palabras, cuáles son palabras, qué cuenta como palabras y cuidado con hacer repetir, que eso ya sería parte de la estrategia. Te voy a dar varias estrategias que se me han ocurrido de todo esto, lo que le diría a una familia, ¿vale? Una, tienes que tomar en consideración que tu hijo está hablando, que sí que está hablando. Si está diciendo algunas palabras, está hablando. Aunque no esté hablando como tú esperabas, aunque no esté diciendo el volumen de palabras que se esperan, aunque haga muchos cambios, está hablando. Tómalo en consideración, con el respeto que esto merece. Es decir, escúchale y devuélvele conversación, ¿vale? 2. Tienes que aprender a interpretar por el contexto. No te quedes con, no entiendo, no sé lo que dices, que esto es lo que no debes hacer. No te entiendo, no sé lo que dices. Vuélvelo a decir. No, tú primero interpreta por el contexto. Si no puedes entenderlo, hay maneras que no van a frenar la comunicación con estas preguntas de no te entiendo, dilo así, ¿vale? Así que al menos interpreta y haz fluir la comunicación, como quieras. O sea, digo como quieras porque este taller no da para mucho. Hay maneras de hacerlo, por supuesto, de hacerlo bien, y eso es lo que yo enseño a mis familias a nivel individual, en mi programa, Mi Hijo Ya Habla, y en cualquier formación que pueda hacer, explico cuáles son las maneras, ¿vale? Quiero que te quedes con la idea de tomar en consideración de que tu hijo está hablando y por lo tanto responder, como quieras en el sentido de darle respuesta.
intentando interpretar lo que te ha podido decir. ¿Sí? ¿Qué más? Ese es otro punto que he dicho tan importante. Hacer fluir la comunicación. Sea como sea, no queremos que el niño esté frustrado ni enfadado. Tenemos que hacer un cambio de mirada, de estar más positivas en una comunicación para hacerla fluir. Ya te digo, hay muchas maneras de hacerlo, que por supuesto el taller no da para esto. Se me ocurre una idea que muchas veces digo a mis familias, y es, si tu hijo está tardando en hablar, tenemos que hacer un poquito un paso hacia atrás, ¿vale? No a nivel de desarrollo, que tu hijo ya tendrá pues, la edad que tenga, 2 años y medio, 3 años y medio, vamos a tratarle como su edad requiere, pero a nivel de lenguaje es probable que tengamos que hacer un poquito un paso hacia atrás y recordar un poco cómo hablaríamos con un niño que fuera mucho más pequeño que tu hijo, ¿vale? Para de esta manera, la idea es, con un bebé que no habla, un bebé hace balbuceos, vocecitas, sí que se comunica, pero bueno, no dice palabras. En cambio, con un bebé deberíamos hablar. Y digo deberíamos porque a lo mejor me estás escuchando y piensas, yo no hablaba con mi bebé, que también me lo encuentro. Pero con un bebé deberíamos hablar. ¿Y cómo hablamos con un bebé si no habla? Que sí que habla, porque todo esto es hablar. Vamos poniendo lenguaje, vamos escuchando al bebé, ¿vale? Entonces, lo mismo con tu hijo ahora, que es más mayor, pero requiere del mismo respeto y de la misma alegría por la comunicación. Y a veces nos pasa que perdemos esa alegría porque estamos preocupadas, porque algo está yendo no como esperábamos. Pues tienes que volver a buscar esa alegría y a lo mejor sola no puedes. A lo mejor necesitas a un profesional que te ayude a verlo y a ver esa parte positiva y a saber realmente, por ejemplo, a mí me ha pasado con familias que después de ver los vídeos que yo evalúo, les digo, wow, pero si tu hijo está diciendo esto, 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 y ellos no lo habían detectado, porque no lo entendían, no se daban cuenta. O sea que hasta que no tomamos conciencia y nos fijamos bien en todo, a lo mejor hay cosas que se nos están escapando y, por supuesto, no tenemos las herramientas para acompañar al niño, ¿vale? Otra cosa que ya he dicho, no preguntarle qué dices, no te entiendo y no corregir explícitamente. Es decir, no, esto no se dice así, se dice así, sino implícitamente al menos es decir la palabra correcta. Y ahora, por último, para terminar ya, si tienes alguna pregunta y estás en vivo, ponme vivo y escribe tu pregunta, ¿vale? Pero, ¿qué te puede estar faltando de todo lo que te he dicho? Que ya te lo he dicho un poquito, ¿eh? Pues que de verdad no entiendas lo que te dice tu hijo. Como te acabo de decir, yo a familias les digo, mira, tu hijo, yo he escuchado que está diciendo esto y no lo habían detectado. ¿Vale? O sea que a lo mejor te falta en realidad una ayuda para saber realmente tu hijo si está diciendo más cosas de lo que tú piensas. Después, eso, que se te estén pasando cosas que tu hijo sí que está comunicando, sí que te está diciendo cosas, pero tú, por pensar que eso no es lenguaje, no le estés respondiendo adecuadamente. Como te decía, que tienes que tomar en consideración y respeto de su lenguaje y comunicación. ¿Vale? Otra cosa que te puede pasar, que te puede faltar, es que no sepas realmente al final si los errores que está cometiendo, si tu hijo ya está hablando y está haciendo muchas sustituciones de fonemas, cortando palabras, que tú, como no eres profesional del lenguaje, pues realmente no sepas si es correcto o ya debería estar en una etapa posterior. O a lo mejor ves muchos cambios con otros niños y piensas que sí, que debería estar en una etapa posterior. Todo esto sin una evaluación bien hecha es imposible de saberlo. Una evaluación hecha por una logopeda. ¿Qué más te puede faltar? Pues el tema de los niños bilingües, multilingües, todavía se nos suma más cosas. El niño bilingüe, multilingüe tendrá todo esto que acabo de decir y además las características del bilingüismo, que es hablar 2 o 3 lenguas que comparten sonidos, pero que otros sonidos no, y que el vocabulario es distinto y todo. O sea, se juntan cosas en los niños multilingües que tenemos que saber, que es lo esperable que no, que es una interferencia lingüística y que no, ¿vale? También lo mismo, sin hacer una buena evaluación, imposible, ¿no? De saber si no eres profesional del lenguaje. Y ya está. Entonces, yo te diría que comentes con la palabra resumen,
si quieres que te mande una especie de resumen de algunas cosas que he hablado hoy, para que lo puedas tener a mano. Y por supuesto, que comentes con la palabra impulso si necesitas ya tomar acción y pasar al siguiente nivel con ayuda y sabiendo realmente en qué momento estáis del desarrollo y de qué manera podemos ayudar a tu hijo a avanzar con su lenguaje. Y para terminar voy a mirar también si hay algún comentario. Que yo sepa, verlo, no hay ninguno. Así que te espero los comentarios si lo estás viendo grabado. Deja comentarios, deja preguntas, qué te ha parecido, qué te ha hecho pensar y sobre todo, resumen si quieres que te mande un pequeño resumen o impulso si quieres que te diga de qué manera os puedo ayudar. Y nos vemos el próximo jueves. Adiós, familias.